Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adrianita, buenas noches. Y bueno, la verdad es que aunque no arranca el proceso legislativo todavía, hay una gran cantidad de temas que están abriéndose en el Congreso. Y fundamentalmente hay uno muy, pero muy relevante, que es el tema del debate y la discusión para el uso libre de la marihuana. Y eso también tuvo un avance. ¿Por qué? Porque los legisladores acordaron que el debate se abra a todos los sectores de la sociedad. También hay un tema de producción en la actualidad. Entonces, lo que tratamos nosotros en la Comisión de Salud es ver específicamente el aspecto regulatorio en el área de la salud, ¿sí? En el área de la salud, otros grupos de expertos en el aspecto de mercado, que es la discusión que se está dando, otros en el aspecto de la distribución y la comercialización. Ante los hechos violentos y xenofóbicos ocurridos en Estados Unidos, los legisladores exigen se endurezcan las políticas en cuanto a la venta y tráfico de armas hacia nuestro país. Rechazo y condena generalizada hubo en la Comisión Permanente por la masacre de mexicanos en el acto terrorista del Paso, Texas. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena y lamenta la muerte de al menos 22 personas, de las cuales 8 eran mexicanas y mexicanos, a consecuencia del atentado en contra de la comunidad hispana residente en los Estados Unidos de América ocurrido el pasado 3 de agosto en la ciudad del Paso, Texas. En la sesión se guardó un minuto de silencio por los hechos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza cualquier discurso de odio que promueva el supremacismo blanco y el racismo. Todos los grupos parlamentarios se sumaron a esta postura. Hemos visto cómo hace de estos discursos su plataforma de campaña el actual presidente Trump y cómo ha impuesto una política migratoria basada en estas visiones xenófobas. Su discurso de odio, mediante el cual se manifiesta el racismo, la xenofobia, la discriminación, genera profunda división, una grave polarización, exalta la intolerancia e incita e inspira crímenes de odio. También se pronunciaron por un diálogo con los congresistas de Estados Unidos a fin de poner un freno a esta situación. Y evidentemente exhortar, convocar e inclusive dialogar con los legisladores norteamericanos para que esta legislación también se dé en Estados Unidos y no sea tan fácil estar adquiriendo armas que ya se están volviendo en su contra. Los legisladores pidieron además al canciller Marcelo Ebrard inicie negociaciones urgentes con el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de ese país para frenar la venta y distribución de armas y el tráfico ilegal de las mismas. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y en el Senado avanzan los nombramientos de Juan José Bremer como embajador ante la UNESCO y Alberto Barranco como embajador ante el Vaticano. Y bueno, después de esto, ¿qué le parece si vemos qué más ocurrió en la Comisión Permanente esta semana? No va a estar completo el plan de austeridad si no se recortan los recursos a los partidos políticos también. Los partidos políticos también tienen que cortar una flor de su jardín, porque si se está dando austeridad en el Poder Legislativo, austeridad en el Poder Ejecutivo, si estamos insistiendo al Poder Judicial a dar pasos en la línea de la austeridad republicana, también los partidos políticos tienen que hacerlo. Nosotros desde el PRD lo hemos propuesto así, lo hemos propuesto para que haya una reducción sin afectar la equidad de la contienda. Es decir, que haya una reducción, pero que permita en la contienda electoral tener condiciones de equidad. La intención es clara, es decir, sin dejar de reconocer que se gasta mucho y que se debe hacer algún ajuste a la baja, sí hay que reconocer que es una estrategia de Morena para quedarse con el partido como el partido que más dinero va a recibir. Este año recibiría 1,752 millones y si le recortas la mitad se quedaría como con 900, mientras los demás se quedarían con menos de 200. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Pues reducir las capacidades de los partidos políticos para ellos convertirse en un partido hegemónico a nivel nacional. Es un tema urgente, no debe esperar, pero atraviesa por el consenso
de una mayoría calificada, y entonces nosotros tenemos toda la posibilidad, pero con mayoría simple no la sacamos. Necesitamos el acompañamiento de los demás grupos parlamentarios y sí estamos a favor de una disminución del 50% en los recursos públicos que se les asigna anualmente. El INE siempre ha sido partidario de que las reglas se discutan, se consensúen y nosotros las aplicamos, las que sean. Creo, y eso es una opinión personal, que el financiamiento a los partidos políticos, lo he dicho muchas veces, ha llegado a niveles muy importantes y creo que es pertinente un análisis y una revisión para que el mismo se racionalice, es decir, se reduzca, siempre y cuando no ponga en riesgo la subsistencia de los partidos políticos. Y la semana pasada se reunieron en el Senado la COPECOL, que es la Conferencia Permanente de Congresos Locales, en donde se firmó un acuerdo para homogeneizar toda la transparencia de todos los congresos locales. Es un compromiso que hacemos como congresos locales en materia de transparencia. Hay dos ordenamientos jurídicos, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y hoy la nueva Ley General de Archivos, que acaba de cobrar vigencia el mes pasado. A través de estos dos ordenamientos, los congresos locales tenemos que primero ponernos las pilas. Tenemos que no solamente atender una invitación, sino una obligación legal y política de ser más transparentes. ¿Y qué le parece si vamos con la entrevista que nos preparó para esta semana nuestro compañero Víctor Sánchez Baños? De acuerdo a la ley, la Cámara de Diputados es la que organiza y al final de cuentas aprueba el presupuesto de egresos de la República. Sin embargo, el Senado de la República tiene como responsabilidad la política de ingresos. Cada una de las cámaras representa tanto un sector, cada uno de los mexicanos, como cada uno de los estados. Es fundamental que ambas puedan estar en comunicación y puedan establecer un puente para lograr los objetivos de mejor captación por una parte y por la otra de un mejor gasto. De esto vamos a platicar con la senadora Minerva Hernández Ramos. Yo creo que podemos construir un buen paquete económico si hay un espíritu colaborativo entre los poderes de la Unión, llámese ejecutivo, por supuesto, y legislativo. Creo que si partimos de iniciar con un buen diálogo en un esquema de conferencia donde participen las dos cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados sus dos comisiones, tanto presupuesto como Hacienda, y pues aquí nosotros desde la Comisión de Hacienda yo creo que se puede hacer un buen análisis de manera colectiva y pues que el presupuesto derive en un mejor paquete económico que sirva a la sociedad, que permita realmente impulsar el crecimiento. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Muchas señales de estancamiento económico y creo que aquí no aplica la mezquindad. Todos queremos que le vaya bien a México. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional desea participar y colaborar y coadyuvar para que tengamos un buen paquete económico que considere la inversión que requiere este país para detonar la economía, ¿verdad? Y el crecimiento. Bueno, el Partido Acción Nacional en materia económica, me circunscribo a esta, es bien interesante porque traemos varias medidas para activar la economía de este país. Tenemos una agenda interesante, un marco jurídico completo para la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Hace poquito abordamos solo un capitulito llamado de la austeridad, que es parte hoy de la ley. Bueno, ya se hizo una ley de eso, que pues, la verdad no tiene mucho sentido porque retoma lo que ya dicen otras varias legislaciones. Y no se le entra de frente a todo el tema del gasto público de manera integral, que abordes subejercicios, que abordes fideicomisos, que abordes derechos humanos. Fíjate, es curioso, tenemos ya una vanguardista, para nosotros en México, una legislación vanguardista en materia de derechos humanos, pero, por ejemplo, nuestros presupuestos no tienen enfoque de derechos humanos. Por eso, arbitrariamente te recortan salud, o educación, o vivienda, o cualquier otro derecho humano. Por eso tan importante abordar el marco jurídico del presupuesto de manera integral, entre otros temas. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado.
Hola muchachos, me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que entre el miércoles, jueves y viernes, este jueves y mañana viernes, se están realizando los foros de consulta para analizar las implicaciones de los cambios propuestos en la iniciativa que presentó el senador Mario Delgado en el último periodo de sesiones en la Cámara de Diputados para transformar el Seguro Popular de Salud, que como ha dicho el presidente, ni es seguro ni es popular. Yo también pienso lo mismo. Y por el otro lado, facilitar su conversión al Instituto del Bienestar para la Salud. Miren, más allá del cambio del nombre, ha sido fuertemente cuestionado. Nada menos el martes en la mañana hubo una conferencia de prensa a la que se subieron 6 secretarios de Estado, con excepción de Juan Ramón de la Fuente, que han ocupado el Ministerio de Salud. Lo mismo han sido panistas que priistas y algunos que dicen que no son políticos o no tienen afiliación política, como es el caso de Julio Frenk. Y ellos señalan 3 elementos, 2 que en mi juicio son importantes, como crítica a esta propuesta o iniciativa. Uno, que se está proponiendo la centralización de nuevo de los servicios de salud popular, y por el otro lado también que se pudiera estar echando mano del seguro, del fondo de gastos catastróficos del sector salud que administra Banovas. En ambos casos, yo no sé si es tan bueno o tan malo, pero se los pongo sobre la mesa. Ciertamente la iniciativa tiene cambios más importantes. Se está proponiendo la eliminación de la Comisión Nacional para la Salud Social, y ahí el brazo, digamos, es el Seguro Popular. Pero en su lugar se propone la creación de este instituto que, a diferencia del Seguro Popular, pues es fondeado directamente en la compra de medicamentos, abastecimiento, etcétera, por el sector central. Y así como ocurre con los maestros, que cuando lo tenían los estados era un relajo, también recentralizan la nómina aquí a través de la federación, y se propone también darle plaza a los médicos del Seguro Popular de Salud, porque no tienen las mismas condiciones del ISSSTE o del IMSS, que es parte de lo que puede eventualmente facilitar una administración más profesional del fondo y demás. Bueno, la discusión va a proseguir. Es un tema álgido, importante, y creo que lo que debemos hacer es estar muy atentos a cómo es que se va dibujando la política de salud en torno a esto. Lo más importante, se los comenté hace unos días, es que no se está eliminando ni tocando al IMSS o al ISSSTE. La universalización de los servicios de salud, como se ha concebido ahora y tal y como rectifica el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no es sumando instituciones, sino mejorando la que está perdida. Y ya te contaré qué más tiene esa iniciativa, que me parece de lo más importante, entre otras la creación de un sistema de prevención de salud en primera instancia. ¿Te imaginas tu consultorio en la esquina para que te atiendan? Pues claro, para que te revisen en lo mínimo y no llegues a formarte horas y filas en una institución de salud cuando ya las cosas no tienen remedio. Entre otras cosas, eso se propone. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el analista político Fernando Dvorak. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado, Adriana, de estar aquí. Saludos, Néstor. Buenas noches, Fernando. Y bueno, la verdad, Adriana, es que hoy Fernando está con nosotros para ayudarnos a revisar una iniciativa muy, pero muy polémica en la Cámara de Diputados. La iniciativa Gandaya. Así es, la que presenta Dolores Padierna para que Morena se quede los 3 años de la legislatura con la mesa directiva, presidiendo la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Fernando, ¿tú dónde encuentras, digamos, el origen de esto? ¿Qué intención y qué consecuencias puede tener? Bueno, en primer lugar, quiero partir de una cosa. Es muy importante la presidencia de la mesa directiva porque es aquella que da turnos, da órdenes de palabra, llama al orden, tiene la representación institucional de la Cámara hacia afuera, pero también es, frente a al resto de las democracias, es una presidencia muy débil. Es decir, hasta 1999 se elegía mensualmente. Porque hay otra presidencia, la de mesa directiva y la de la Junta de Coordinación Política, entonces ahí se pondera un poco se equilibra. Es un poco más complicado esto, es decir, tú no le vas a dar mucha fuerza a un presidente de mesa directiva para ponerte al orden o para realmente instrumentar verdaderas medidas disciplinarias si rota un mes.
A partir de 99, esta presidencia dura de manera anual. Y lo óptimo sería que hubiera, ya que va a empezar a operar la reelección inmediata a partir de 2021, una persona que esté una carrera dentro de mesa directiva. ¿Qué es esto? Personas que a lo largo del tiempo y a lo largo de reelecciones vayan desarrollando una reputación de ser confiables, de ser imparciales, de ser mesurados, para que vayan subiendo primero a secretarías, luego vicepresidencias, y luego ya comience a ser un presidente fuerte. El problema con esta iniciativa es que está comenzando a generar varios efectos adversos. Es decir, la intención de Dolores Padierna no es una intención de fortalecer al órgano, sino de impulsar una agenda partidista determinada. Y si tenemos un presidente que es un agente partidista, estamos hablando de dinamitar toda la vida parlamentaria, porque es una persona que obedece a un interés, concretar una agenda. Segundo problema, un presidente de mesa directiva en la Cámara de Diputados no tiene tanta fuerza procedimental como en el Senado. ¿Por qué? Porque está sujeto a lo que dice la Conferencia para la Programación de los Trabajos Parlamentarios, que además de todo es un órgano en realidad de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno. Pero el permitir a la oposición que pueda tener un año la presidencia de la mesa directiva ayuda a facilitar las cosas, es decir, liberas tensiones, das un poco más de legitimidad a los órganos, aun cuando no sea procedimentalmente más eficaz, digamos. Y otra cosa que también hay que considerar que es muy grave para mí. La Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión en sí mismo es autónomo para definir su régimen interno. Es decir, cualquier reforma no está sujeto ni a la sanción del Ejecutivo, como pasa con una ley, ni a la revisión de órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque tiene una autonomía y es inapelable la decisión. Por lo tanto, si estamos hablando de este término, podríamos tener varios escenarios. En mi opinión, esta iniciativa tiene un fin político, que está dentro de la renovación de la dirigencia de Morena. Mario Delgado quiere verse como un presidente conciliador, un presidente que abra las puertas, y obviamente tenemos un lado un poco más radical que está dentro de la contienda, la asociación de Morena, que trata de dinamitar los trabajos de Mario Delgado. Ahora. O sea, todo esto es un juego político que atenta contra la democracia. ¿Por qué? Porque ya está establecido en la ley orgánica de la administración pública o del Congreso, que las presidencias de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política se van rotando un año en las 3 fuerzas parlamentarias más fuertes del Congreso. Sí, pero no necesariamente se tiene que respetar esto. Voy a dar un ejemplo. A partir del 99 se establecía que los presidentes de la mesa directiva iban a rotar. Y en las legislaturas 58, 59 y 61 le hubiera correspondido al PRD la presidencia de la mesa directiva. Pero ni el PRI ni el PAN querían que el PRD tuviera la presidencia. Imaginemos, por ejemplo, que en las negociaciones del presupuesto al presidente de la mesa directiva se le olvidara llamar a la fuerza pública cuando hubiera un plantón durante la negociación del presupuesto. Y aquí lo que hicieron fue, mediante un acuerdo parlamentario, que, ojo, en ciertos casos un acuerdo parlamentario puede vencer las disposiciones de la ley orgánica, se estableció que el PRD solamente iba a presidir la Cámara en los periodos de receso. Y en los periodos de sesiones se iban a dividir PRI y PAN. Es decir, sí puede pasar esta iniciativa de ley orgánica, pero es una táctica política. Fernando, hay que recordar que en esas legislaturas, en ese momento, el PRD prácticamente era lo que es Morena. Exacto. Una gran parte de los legisladores que están en esta legislatura, estuvieron en esas legislaturas como el PRD y hoy están como legisladores de Morena, porque también creo que es importante apuntar esto. Ahora, existía también un espíritu de reconocimiento de la oposición por parte de las mayorías y también se construyeron distintos acuerdos cuando se perdieron las mayorías absolutas en la Cámara de Diputados. Yo escuchaba a Dolores Padierna en una entrevista que le hizo nuestro compañero Leonardo Curcio argumentar que pues cambiaba la realidad política y al cambiar la realidad política pues tenía que cambiar la forma de gobernarse, digamos, la Cámara de Diputados. La argumentación de doctor Curcio era, bueno, y entonces usted dice que cómo van a presidir los del PAN si tienen menos del 30%,
¿Y cómo van a presidir los del PRD si tienen menos del 20%? Bueno, pues por ahí estamos hablando de que en una de esas suman el 40% de los legisladores, y esa suerte de reconocimiento de la oposición está desapareciendo ahora que Morena tiene mayoría en el Congreso. Es algo muy grave, es decir, cambiaron los equilibrios de fuerza, pero no cambia la forma de hacer política, no cambia la realpolitik, y obviamente tampoco deben de cambiar los principios básicos de respeto a un orden parlamentario. Es decir, en el Parlamento debe haber procedimientos para que la oposición tenga al menos la capacidad de tener voz. Aun cuando no tiene la capacidad decisoria, al momento de darles espacios, al momento de dejar que hablen, lo que estás haciendo es legitimar al sistema político en su conjunto. ¿Por qué? Porque se trata de dar voz a todo mundo. Y en la medida que se pueden ir cortando espacios, recordemos que hace un año se intentó hacer una reforma para limitar los espacios de discusión, limitar las intervenciones de los grupos parlamentarios. En la medida que vas cortando eso, vas generando tensiones. Limitar las tomas de tribuna. Yo he sido 2 veces diputada federal, la primera vez en la legislatura 61. Bueno, el PT, que lo conformaban 7 diputados, tenían tomada la tribuna todas las sesiones. Esta última legislatura, en la 63, ya no había tomas de tribuna porque ya el reglamento cambió. Sí. Pero volvemos al tema de la ley Gandaya. A tu parecer, ¿se puede hacer y es correcto o sería incorrecto? Se puede hacer y estaríamos hablando de dinamitar al Parlamento desde adentro. Es decir, cualquiera de las 2 vías la puede hacer Morena. Puede reformar tranquilamente la ley orgánica si lo quisieran en ese momento, aun cuando esté inaceptable. O en caso de que hubiera una crisis en los últimos días de agosto y no se nombra el presidente de la mesa directiva, y aquí estamos hablando del escenario de que Dolores Padierna o la facción dura de Morena tenga una tercera parte del Pleno para poder dinamitar un acuerdo. ¿Por qué? Porque la mesa directiva en la Cámara de Diputados se elige por 2/3 partes. Imaginemos esto, se podría llegar a un punto de acuerdo parlamentario que se puede establecer con mayoría, como pasó en esas legislaturas que mencioné, para que ahí sí pudiera o repetir Morena ese año o hacerse lo que ellos dicen. Es decir, en esta legislatura Morena va a tener la presidencia en los 2 años. Y aquí es muy importante, si tienes mesa directiva y tienes junta de coordinación política, estás capturando todo el funcionamiento interno del Congreso. ¿Hasta qué punto la forma de hacer política, el fuego amigo dentro de un partido, puede dañar a una institución como es un poder, el poder legislativo? Es el equilibrio de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y de esta forma, pues como tú comentas, están dinamitando un poder, le están quitando pues el equilibrio a este poder. Exactamente. Y además, yo quiero que me des tu opinión. A lo mejor yo estoy haciendo una comparación simplista, pero estoy viendo en distintos órdenes y en distintos niveles cómo Morena se está empezando a comportar como el PRI, que combatieron como oposición de izquierda y como PRD durante décadas. No sé si es muy simplista de mi parte. Creo que aquí hay un tema muy importante. Es decir, al PRI se le enseñó a ser moderado al momento que fue empezando a avanzar la oposición. Es decir, el PRI comenzó a meterse en la regla del juego, a ser mesurado cuando hubo una presión. Y aquí estamos hablando de un grupo político formado en muchos de sus liderazgos actuales, en las filas de un viejo PRI, y es un poder que no tiene mesura. Es decir, si no tienes un grupo político que no tiene, aunque sea cierta formación de valores democráticos, y ojo, no estoy diciendo que sean buena onda ni que sean buenos, sino de principios básicos de tolerancia y respeto mutuo, están acabando comportándose como el PRI de los 80 o el PRI de los 70. Y eso, permíteme, es un retroceso. Interesante, como siempre, esta plática. Le vamos a dar seguimiento. Esperemos que no pase esta ley. Yo creo que vamos a ver, va a ser central lo que pasa a partir del 28 de agosto al 5 de septiembre para ver si esta ley es una amenaza o se aplica en la realidad. Ok, pues muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, Fernando Dvorak, analista político. Y ustedes no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa, Néstor. El único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las cámaras nos vemos. Buenas noches.